Si necesitas ayuda para alcanzar tus objetivos académicos y profesionales, acércate al COIE. Orientación académica, prácticas en empresas, emprendimiento universitario, desarrollo profesional. Ven al COIE, te ayudamos a descubrir tu potencial y aumentar tus posibilidades de éxito académico y profesional. COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Ahora en Sin Distancia llega el tiempo del Centro de Orientación, Información y Empleo, el COIE de la UNED. Todos los seres humanos vivimos situaciones dolorosas, estresantes y difíciles en la vida. Ante estas circunstancias, algunas personas se desequilibran o se bloquean, mientras que otras salen fortalecidas. Esta superación de las dificultades es lo que la psicología ha denominado resiliencia. La resiliencia puede aplicarse de manera práctica en todos los procesos de la vida, desde las serias dificultades hasta las cuestiones cotidianas. Estudiar en la UNED puede ser vivido por algunos estudiantes como una experiencia estresante debido a la elevada exigencia académica o al poco tiempo libre. Nos acompaña la orientadora del COIE, María Artuñedo, para explicar cómo la resiliencia ayuda a superar las dificultades. Y viene con una invitada. Hola a todos. Hoy nos gustaría hablar con vosotros de la resiliencia y para ello contamos con Rocío del Cerro. Rocío, buenos días, preséntate. Yo me llamo Rocío del Cerro. Esta es la parte más fácil. Cuando se habla de un programa como el de resiliencia, ¿qué palabra? A ver, díganla conmigo. Resiliencia. Mi ordenador la ha aprendido hace apenas 10 días. Es mucho más difícil presentarse. Yo efectivamente me llamo Rocío del Cerro, he montado una agencia de comunicación, soy periodista, estudié en la UNED Ciencias Políticas y ahora estoy a punto de doctorarme en Sociología, si todo va bien. Y sobre todo, ¿qué soy? Soy resiliente. Soy resiliente vocacional y resiliente por obligación. Les decía al principio que yo había montado una agencia de comunicación. ¿Y por qué? Una agencia de comunicación que es el resultado de mi propia resiliencia. Y damos vueltas y vueltas a esta palabra que, como digo, mi ordenador acaba de descubrir porque no está en muchos diccionarios, no está en el vocablo que normalmente utilizamos, no está en nuestro imaginario y la gente dice, bueno, ¿y esta señora quién es en definitiva? Pues es alguien que echaron con 50 años de un trabajo después de 30 y que se ha tenido que volver a reinventar. Y cuando uno se reinventa, se resitúa, uno es resiliente. Uno ha aprendido, como los materiales, a pasar por una deformación, pasar por un estrujamiento, pasar por algo que es duro en la vida y salir más crecido y más reforzado. Corren tiempos en los que nos enfrentamos a continuos cambios, a numerosos estresores, acontecimientos dolorosos, situaciones adversas, circunstancias desfavorables, donde hay personas que, como Rocío, son capaces de sobrevivir y salir fortalecidas y otras caen en un abismo que les lleva a tener un proyecto de vida débil, baja autoestima, vínculos pobres con los demás, una vida llena de paréntesis y silencios. En este contexto, el concepto de resiliencia cobra especial relevancia y está presente en conversaciones, discursos, conferencias, programas de televisión, radio, etc. Es un concepto difícil de delimitar con exactitud. No hay consenso entre los autores y algunos lo entienden como una capacidad, otros como un proceso y los hay incluso que la entienden como un resultado. En el campo de la física se la define como la capacidad de un cuerpo para resistir a un choque. Una definición pragmática, sin pretensiones, podría ser la capacidad de una persona para desarrollarse en circunstancias desfavorables desde una óptica positiva. Rocío, ¿cuál es tu opinión sobre el interés que ha recobrado esta palabra en estos momentos? Pues mira, yo lo que creo que estamos ante tantos cambios de paradigma en todos los sentidos. No quiero ser frívola, pero empieza a haber caducidad casi en todo. Y las personas
tenemos que hacer frente a muchas caducidades en nuestra vida, a muchos sucesos muy desagradables. Los matrimonios no duran más de 7 o 10 años. Ahí tenemos que aprender a ser resilientes, a hacer frente a nuevas formas de entender la vida. Los hijos dan muchas alegrías, pero también dan problemas, y muchas veces nos vemos que tenemos que hacer frente a muchas cosas de nuestros hijos. Sobre todo hemos tenido una crisis económica en la que muchos hemos tenido que aprender a salir y a nadar y a ser de otra manera. Muchas personas han visto cómo las casas para toda la vida ya no eran casas para toda la vida, sino que eran casas para el banco y te podían desahuciar. Y entonces, en el momento en que hemos dejado de tener historias para toda la vida, tanto de amores como de trabajos, como de todo, pues hemos tenido que aprender a ser resilientes. ¿Por qué? Porque cada salto en el camino nos ha exigido un cambio de actitud. Y yo creo que estamos ahora mismo en una sociedad muy resiliente, en una sociedad que está haciendo frente a muchos cambios. Y a mí me gusta mucho la palabra resiliente por lo que lleva aparejado de optimismo. Porque fíjate, dices sobrevivir, y lleva ahí como una carga de horror, de remordimiento español, de la letra con sangre entra, ¿vale? Sobrevivir es vivir a pesar de todo. Y es tan feo sobrevivir, ¿no? Ser resiliente es ver esa parte más positiva de la vida, ¿no? No es esa parte ñoña y positiva de la vida de voy a reírme, jajaja. No, es la de voy a evaluar cuál es el estado de mis pérdidas, voy a ver dónde está la luz, qué túnel tengo que coger y cómo voy a ir andando. Y cuando llego a una nueva parada, decir, respiro, he podido, soy nueva y sigo. Pero a mí me gustaría un poco hacer una contraposición, ¿no?, entre sobrevivir y esa carga que a mí me parece un poco como casposa, ¿no?, y esta parte de la resiliencia, que son nuevas fases en el camino. Yo os iba a pedir un favor. No sé si es por la mañana, por la tarde, quizá tú me escuchas en cualquier momento, pero a lo mejor siempre es bueno escuchar un cuento. ¿Me dejas que te cuente un cuento? ¿30 segundos? ¿No más? Mira, para mí la diferencia entre sobrevivir y ser resiliente es este cuento, ¿no?, que es muy conocido por otra parte, no soy la primera en contarlo. Dicen que había una vez una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Y los pusieron a hervir, ¿no? Este es el suceso traumático, ¿no?, el que nos hace polvo, ¿no? ¿Y cómo salió cada uno? Bueno, pues la zanahoria salió hecha puré, de haberla metido en el agua hirviendo, ¿no? El huevo salió duro. Son esas personas a las que la vida les pega 4 patadas y 3 bofetadas, salen amargadas, resentidas, con un dolor interno. Son personas que son supervivientes. Esas son las personas que yo le digo esa connotación triste. Y luego se puede ser el café. Personas que, bueno, pues esos granos cuando hierven y empiezan a dar otro olor, otro color, una transformación que puede ser útil para uno mismo y para la sociedad. Cuando a mí me han pasado cosas, siempre digo, yo no quiero ser un huevo duro, ¿no? No solamente por el Humpty Dumpty, que era tan feo, ¿no?, aquel que estaba subido en el muro, ¿no? No solamente por eso, sino porque me parece que revestirte de dureza no te lleva a ninguna parte. Cuando uno es muy duro, no es posible ser feliz. Yo lo creo así. ¿De qué están hechas? ¿De qué material están hechas esas personas que son resilientes? Pues mira, si nos pusiéramos así como muy científicos y muy sabios, diríamos que hay una parte endógena y una parte exógena. Hay personas que realmente se han visto pues que no tienen la tensión tan alta, que no tienen los niveles de cortisol altos, porque la verdad es que las personas que son con la tensión alta, que tienen mucho cortisol, suelen ser más coléricas, suelen ser más impulsivas, suelen ser personas más sufrientes, ¿no? Y luego hay personas que tenemos más la tensión baja, que, bueno, hay cuestiones que son hormonales también, hay cuestiones como la tensión, ya digo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque se ha estudiado y hay personas que son humanamente
más resilientes porque su cuerpo se lo permite y hay otras que lo son menos. Pero además de estos factores endógenos, hay otros factores exógenos, como son los de la educación y son los de la propia vida. Vamos a ver, pues entre ellos sobre todo está la educación que les damos a nuestros hijos. No lo tenemos en cuenta. Los preparamos como grandes ingenieros, pero ¿los preparamos como grandes personas? ¿Como ingenieros que luego puedan perder su puesto de trabajo? ¿Como ingenieros que vean que sus mujeres, sus hombres, sus niños van y vuelven y tienen sucesos tremendos? ¿Preparamos ingenieros nucleares preparados para ver cómo sus padres o sus hijos mueren? Eso no lo preparamos, no lo prepara la sociedad. Entonces, la resiliencia es un problema de educación, es un problema también de relaciones. Cuanto mejores son tus relaciones, mejor es tu capacidad de resiliencia. Porque la resiliencia no es solamente un yoísmo, que es verdad, que es contar con el yo puedo, yo tengo, yo seré capaz, ¿no? Pero es un yo que busca un tú. Por eso se dice que las mujeres somos más resilientes, porque tenemos más capacidad verbal, tenemos más capacidad de ponerle nombre a las cosas y de contarle a una amiga los problemas, y parece como que ya los hemos compartido, ¿no? Cuando tú estás contando las cosas que te han pasado por la mañana, parece como que el problema lo has dejado en otro sitio, lo has relativizado. Y las relaciones nos ayudan a relativizar los problemas, nos ayudan a compartirlos. Ser una persona resiliente es una persona capaz de hacerse sus propios dafos. Es decir, después del suceso traumático inicial, esa fase de atontamiento y de victimismo, ¿no? Poderte hacer un DAFO, es decir, un análisis de, a ver, ¿cuál es el análisis de pérdidas? Esto de lo que hablaba antes, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cuál es el camino? ¿Y qué me falta? Desde luego, lo que es una tontería es esta gente que dice enseguida, ¿no? Ay, que te han echado el trabajo, no te preocupes, mañana encontrarás un trabajo. No, vamos a ver, aquí tampoco somos tontos. No somos tontos. Hay que pasar unas fases. Y la resiliencia, bien entendida, contempla también unas fases de duelo. Es decir, a ti se te ha muerto alguien, a ti te han echado del trabajo, tú ves que tu casa la vas a perder. ¿Y cómo vas a estar con la energía positiva, energía positiva? Pero ¿de qué tontería hablas? Si es que no es ni racionalmente factible, ¿no? Hay que pasar una parte de duelo, hay que pasar una parte de victimización, hay que pasar una parte en la que uno se considera un trabajador chatarra, que te han achatarrado. Y a partir de ahí tener la racionalidad suficiente como para subir. El que se queda en trabajador chatarra y en esa parte de duelo es el superviviente. El que sale a través y es capaz de atravesar esa pared es el resiliente. Pero cuando a mí me dicen, la resiliencia entonces es como ser como muy positivo. No, eso es ser imbécil, ¿no? Ser resiliente es ser una persona capaz de mirar el pasado, de asumir un presente y de tirar hacia un futuro. Es decir, no solamente se trata de resistir, sino también de vencer y de salir fortalecido. Efectivamente, es que, mira, resistir es aguantar el choque e ir hacia atrás como un punching ball, ¿no? Como el saco este que le dan. ¿Quién quiere ser un punching ball? Yo no quiero ser un punching ball, ¿no? ¿Quién quiere ser el saco de tortas? Qué fina, saco de tortas, ¿no? La gente lo que quiere es aprender a vivir de otra manera. Esto es lo que quiere la gente. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, Rocío, podemos identificar fácilmente la resiliencia entre las personas que nos rodean, las situaciones que nos rodean. Por ponerte un ejemplo, yo el otro día iba caminando y vi una chica muy joven durmiendo en la calle. Hubo un momento que me olvidé del problema en el que tenía esta chica, ¿no? Que tenía que dormir en la calle, porque solamente me fijé en todos los recursos que ella había encontrado para protegerse del frío. Estuve observando todo el cartón, los periódicos, una serie de plásticos, todo lo que había conseguido, es decir, cómo había solucionado o cómo había intentado buscar cosas que solucionaran el problema que tenía, que seguramente no era de un día, sino de más. Entonces, ¿piensas que nos rodean personas resilientes? Te decía que vivimos en una sociedad resiliente, vivimos al lado de personas resilientes que nos dan un gran ejemplo.
personas que hacen frente a unos procesos de oncología tremendos, personas que hacen frente a unos procesos de desahucio, a unos problemas pues, con sus hijos, de todo tipo de enfermedades, de droga, de marcha, de muertes, ¿no? Vivimos en una sociedad realmente muy compleja y nos damos cuenta, por ejemplo, con esta persona que tú veías, cómo las personas dentro de la tragedia intentamos salir adelante. Lo que es necesario es que tanto la sociedad como las propias personas sepamos que hay recursos para seguir avanzando, no solamente para encontrar los cartones, sino para encontrar la salida que nos lleve a un techo en este caso. Cuando no somos capaces de ayudar a una persona a ser resiliente, cuando una sola persona cae en la sociedad, es un fracaso de los demás también. Era aquello que dicen los indios, ¿no? La educación de un niño no es solamente cuestión de sus padres, ¿no? Es cuestión de toda la tribu. Pues aprender a ser resilientes es una cuestión de educación y ser resilientes es realmente algo en lo que toda la sociedad debe verse comprometida. Por eso es muy importante que esta palabra que nos parece tan difícil comience a formar parte de nuestro argumentario, pero no solamente para nosotros, sino socialmente. Vamos a intentar hacer una sociedad resiliente. Estamos ahora llenos de personas muy amargadas, con un resentimiento social tremendo por esta crisis, porque hemos escuchado muchas tonterías de que hemos vivido por encima de posibilidades. Hemos escuchado muchas tonterías. No se trata ya de seguir escuchando tonterías, se trata de dar ese clic, ese golpe que nos ayude a avanzar hacia situaciones más optimistas y mejores en nuestra propia vida. Es por higiene personal, por ecología personal, de verdad. Te invito a que termines esta frase que probablemente pueda resumir todo lo que hemos hablado durante el programa. La resiliencia es una oportunidad para vivir. Para vivir. Y si te das cuenta, cuando vamos cumpliendo años, pues hemos tenido que ser resilientes muchas veces. ¿Cuántas veces has tenido tú que ser resiliente? Claro, cada uno de nosotros, si ahora miráramos, pensaríamos, he sido más de una vez héroe por un día. Y no nos damos cuenta de verdad de lo que valemos. Y hemos sido todos héroes por un día. Eso es una cosa muy grande que nos deja la resiliencia. Enfocar la vida desde este concepto nos permite vivir la realidad, entender que la vida está llena de avatares que podemos convertir en un abanico de posibilidades para crecer y para enriquecernos. Esperamos que todo lo que hoy nos ha contado Rocío os ayude en un futuro y que este programa sea uno de vuestros recursos en aquellos momentos en los que necesitéis ayuda. Como siempre, muchas gracias, Rocío, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Me gusta mucho estar con vosotros. Hasta siempre.